quiere decir que, por ejemplo, historia clínica aplica para todos. En la historia clínica es donde vamos a integrar, por ejemplo, el paciente que estamos tratando está bien controlado, no está bien controlado, le sirve el fármaco que le ordenaron, no le sirve, le causa lesiones en gravedad, no le causa para la historia clínica. Entonces, ella está dividida en algo que es un interrogatorio inicialmente, que es prácticamente el cuestionario de una actividad que le vamos a ayudar y vamos a clasificar, así como bien lo dice aquí, cuál es el trastorno que tiene, porque ese paciente no clasifica, de pronto lo dice como él lo interpreta, como él lo entiende, entonces nosotros tenemos que tener un tipo de diagnóstico, tipo de trastorno. El plan de tratamiento que tiene, si lo está cumpliendo, el paciente que dice, no, esa pastilla no me está sirviendo, por eso he dejado de tomarla. Entonces hay descubrimiento. Hábitos asociados con marcos de tabaquismo y antecedentes familiares que pueden estar relacionados con la enfermedad. Eso es básicamente lo que me dijo el clínico. Luego revisamos los sistemas del paciente. El hecho de que seamos odontólogos indica que no le hagamos preguntas, por ejemplo, si han notado que se le ha enrojecido la esclera o esclerótica del ojo, ¿cierto? Que es la parte blanca del ojo. O indica que no le preguntemos por sangrado nasal, ulceraciones en boca, en fin. O sea, todo eso hace parte del encuentro de la historia clínica. Luego entramos a, bueno, esto que está aquí son abreviaturas, ¿no? De los sistemas que nosotros integramos. SNC, o sea, conoce el sistema nervioso central, respiratorio, endocrino, cardiovascular, gastrointestinal, endocrinal y muscular esquelético. Es un listado de sistemas que nosotros vamos a preguntar de acuerdo al diagnóstico que tiene el paciente. En el mío, como no tiene ni problemas respiratorios, ni endocrinos, ni del sistema nervioso, ni urinario, ni nada, voy a ampliar el de taquicardia, pero la historia clínica pregunta por todo, más general. Entonces, taquicardias, algunos pacientes no lo definen como taquicardia y dicen, doctor, es que ha estado con palpitaciones. Referencia a eso, de su manera de pensar. Hay un aumento en la frecuencia cardíaca, regular o irregular, dependiendo ¿sí? del ciclo o del ritmo exactamente al cual está asociado. Preguntemos ahí en ese ítem por soplos cardíacos. Si el paciente dice que fue diagnosticado desde con un aislamiento del nacimiento con un soplo, lo registramos aquí. Importancia de saber estos datos. Bueno, porque estamos hablando de trastornos cardiovasculares y debemos tomar decisiones de o interconsulta, o revisión, o se suspende el plan de tratamiento, o se utilizan fármacos adicionales, o en su defecto implementamos terapia o profilaxis antibiótica, pero todo va a estar ligado. Preguntemos por el famoso dolor torácico, dolor precordial, ¿sí? Y aquí hay una franja en verde que dice Ilidice coalicia. Esos simplemente son acrónimos, o como le llamaban en el colegio, acrósticos. No sé si ustedes alcanzaron a hacer, por ejemplo, el día de la madre, después con la M, mamá, porque tú eres tal cosa, con la tal cosa, simplemente para asociar. Entonces, aquí en salud, el Ilidice significa inicio, o sea, cuando le comenzó tal molestia. L, localización, donde está localizado exactamente. Y la otra I, con qué intensidad se presenta. La D, la duración de los síntomas. La otra I, si esos síntomas o esas manifestaciones se irradian, es decir, se proyectan a otras zonas. De pronto, no sé si escucharon, sus compañeros decían que el dolor, en el caso de Nina, creo que fue que lo dijo, se irradiaba, ¿cierto?, al brazo, a la mandíbula, al lado. Eso es irradiarse, se proyecta a otras zonas del manejo. C, características, o sea, ¿cómo es ese dolor? Es pulsátil, es un corrientazo, es como un pellizco, es disfardor, o sea, ¿qué características tiene? E, evolución, y F, frecuencia, que es cada cuánto se presenta. ¿Ya? El Alicia es otra abreviatura que, por ejemplo, dice, bueno, si la primera queda muy larga, no se puede aprender, eso quieren otra. Alicia significa aparición, que es el mismo inicio de esta.
localización, intensidad, características, irradiación, y la última A significa atenuantes o agravantes. O sea, señor, ¿con qué se le agrava? Señora, ¿con qué es el tipo? ¿Ya? A eso se refiere. Preguntar ahí por desmayo o síncope, que puede estar asociado a hipotensión o puede estar asociado también a trastornos o cardiopatía congénita. Hay personas que tienen problemas como la tetralogía de Fallot, que es un diagnóstico cardiovascular que implica una hipoxia, por ejemplo, entonces la persona tiende al desmayo así. Disnea paroxística o de esfuerzo, o sea, dificultad respiratoria, y cardiomegalia, que básicamente eso es lo que se pregunta en el formulario del sistema cuando usted esté indagando con su paciente, ¿no? El cardiovascular. Aquí hay un cuadrito tomado de una medicina interna que habla de los factores de riesgo cardiovascular, simplemente para que cuando usted tenga el paciente en la consulta y él tenga o encaje en alguno de esos factores de riesgo, usted tenga aún más precaución en el plan de manejo, simplemente. O sea, que una persona de edad avanzada, de sexo oral, ¿cierto? De antecedentes cardiovasculares, que fuman, que es gordito. Entonces, el protocolo va a tener allí otra serie de especificaciones. Pasos para tomar la presión arterial. Esos pasos son viejitos. De hecho, yo los tomé en la medicina interna de Harrison. Pues resulta que nosotros, los docentes de estomatología y cirugía, tenemos un grupo y un profe nos mandó este domingo. Y ahí están, según el artículo mexicano tal, que es nuevo, están los pasos para la toma de presión arterial. Yo lo fui a comparar con eso y eran exactamente iguales. Pero los comparé esta mañana corriendo, porque realmente casi no leo ese chat los días domingos. Entonces, explicarle siempre al paciente lo que se le va a hacer. El paciente tiene derecho a saber qué se le va a hacer, qué complicaciones o implicaciones va a tener. Es importante. No se debe charlar con él mientras se le toma la presión. Fumar o bebida, lo que hemos hablado sobre el tabaquismo, el consumo de sustancias o bebidas cafeinadas. Vacía la vejiga e intestino. Señor, tiene ganas de orinar, tire al baño. Váyase rapidito antes de. Sentado, importante. No, que estoy acostado porque es más cómodo. No, la indicación dice que sentado. El brazo, este autor lo sugiere sobre un soporte. Hay algunos que dicen que mejor extendido. Eso es muy variable. Elementos que presionen el brazo y poder exponer la arteria. Bueno, lo que habíamos dicho, si la persona tiene camisa manga larga o algo quiere que se recorra simplemente y tener el contacto directo de la campana del sonido cósmico para que esté paciente. Tener en cuenta lo que ya sabíamos que era la arteria braquial, ¿cierto? En la misma humeral, que se subdivide en radial y cubital. Que la arteria radial, que es esta, la que llega al pulgar, es la que tenemos en cuenta para las pulsaciones. Y que para tomar las pulsaciones se recomienda utilizar el dedo índice, el del medio, así como está en el dibujito. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de hacer la medición, a veces, como se coloca mal el manguito del brazalete, pues no sabemos dónde colgar el relojito o el sismomanómetro. Entonces hay gente que lo pone pelado atrás, y no sabe dónde ponerlo, y la idea es ponerlo donde se vea. Entonces tiene unos ganchitos. Trajeron algunos tensiómetros para hacer el ejercicio. Palpar la arteria, bueno, todo lo hemos dicho. La arteria se palpa desde que viene saliendo. Como está en el gráfico de acá, miren que la persona la viene palpando en este sitio, que es prácticamente la cara interna del brazo, antes de llegar a esto que es el pliegue, algunos le llaman el pliegue del codo, algunos autores, otros le llaman el pliegue antebraquial, otros le llaman la fosa cubital. Entonces tiene un nombre, ¿verdad? Yo le llamo pliegue del codo para asociar que es el codo. Y miren dónde colocan los dedos los dedos. Algunos lo hacen allí justo cuando discurre la desciende, otros prefieren capturar en el pliegue. ¿De qué depende eso? Del bracito de la persona. Hay gente que tiene brazo gordito
y entonces depende de ese grosor el ubicar la palpación, precisamente se hace más fácil en la parte anterior porque aquí tiende a hacerse más superficial. Entonces hay que hacer máxima insuflación de la arteria, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay quienes dicen, bueno, ¿se insufla hasta cuándo? Hasta cuando se pierden las pulsaciones, ¿cierto? Yo una vez trabajé en una clínica donde vio un ginecólogo y él me decía, no, insufla mejor hasta 200, insuflo siempre hasta 200. Y insuflando hasta 200 yo tengo un margen, ¿cierto?, amplio que me cubre todas las cifras tensionales antes de 200. Médico, ¿no? Sugerencia. Importante. Se desinfla rápidamente. Bueno, ¿qué tan rápido? El autor dice que es como un ejercicio, o sea, y suéltelo, y luego ya ahí se haga el ejercicio. Yo digo que lo hace como una prueba. ¿Para qué? Para que nos familiaricemos como con la resistencia, ¿cierto? Con la maniobra como tal. Pero es como una prueba. Pero en realidad, algunos, por factor tiempo, lo toman enseguida, y ya, lo hacemos rápido, o sea, lo hacemos a la primera, lo hacemos ese ejercicio de salte, suelta y vuelve a insuflar. Y recomiendan que ese soltar sea a 2 milímetros de mercurio por segundo. 2 milímetros de mercurio por segundo es una velocidad de soltar que es buena, o sea, es rápida pero se deja mirar. Porque algunos sueltan muy despacio y la aguja queda pegada, y queda pegada, y queda pegada, y queda pegada, y no quiere bajar, y no quiere bajar. Tiene el error en la lectura. Por eso la idea es soltar a 2 milímetros para que enseguida baje. ¿Cómo lo capturamos? Visual es uno, y el otro puede ser auditivo, ¿no? Porque usted para eso puso la campana. Pero es que a veces el auditivo no se escucha, no sé si les pasó en la práctica, que hay gente que tiene problemas de oído. Entonces por eso se combinan las dos. Luego se desinfla al final. Bueno, al final lo que hay que hacer es tomar nota de las presiones, ¿sí? Ahí dice el autor que recomienda números pares, por eso 137.3 con 87, ese es el problema de los digitales, ¿cierto? Que le da a usted la décima y todo. Él recomienda, ¿no, hombre? Vale, 130.90, listo. 132.82, en fin. Se señala aquí qué hay que hacer después o al final registrar la historia clínica, que significa anotar el valor. ¿Por qué? Porque resulta que el paciente más adelante puede ser sometido a otro procedimiento y entonces le va a decir usted que cifras tensionales tomó y van a estar registradas. Acuérdense que la memoria no va para tanto, ¿no? Miren lo que mandan a pedir. Que dónde se colocó el brazalete, que la fecha, o sea, todos esos son datos de semiología. Es una imagen tomada en libro. Ese libro sugiere que el paciente esté sobre una mesita. Pero usted dirá, no, profe, pero es que en la clínica odontológica no tenemos esa mesa, es cierto, o sea, cada quien lo hace según los requerimientos, según las condiciones de cada cita. En cambio, ese sí la estoy tomando yo en la clínica odontológica. Pero le prestó una de las sillas del operador. Claro, porque una de las normas dice que los pies deben estar al suelo y si él es bajito o la persona necesita los pies no están en el suelo. Hay que prestarle la silla del operador para que se cumpla la norma. ¿Qué más tenemos que tomar en historia clínica dentro del protocolo de nuestros pacientes cardiovasculares en general? El IMC, el pulso, la frecuencia respiratoria. ¿Qué es el IMC? El índice de masa corporal. Hoy en día el índice de masa corporal se puede tomar online. Usted dice, quiero tomar el índice de masa corporal y ahí le sale una tablita. Listo, ingrese la estatura en centímetros, ingrese el peso, ahí está el peso, y sale un valor. Y le va a decir si usted tiene una delgadez severa, tiene una obesidad mórbida, tiene lo que tenga. Porque va a estar le va a arrojar un valor o le va a dar un número. Usted se va a ir a una tabla, que es tabla de valores del IMC, a ver en cuál encajo yo para ver si estoy normal. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, ahí está, dice, menor a tanto, peso bajo, tanto, peso normal, tanto, sobrepeso, te va a encajar el valor que le digo. La frecuencia respiratoria también. ¿Cómo se toma? Se mira al paciente, algunos autores dicen, no lo mire, porque si usted lo está mirando, él no sabe cómo respirar para salir bien. Hágase el que lo está mirando y con el rabito del ojo lo mira y entonces ahí usted
mira los movimientos que puedan ser torácicos o abdominales del paciente y ahí hace el conteo. O sea que usted ve que cuando una persona está respirando se le mueve la barriga, ¿no? Y por ahí hace el conteo. Si es femenino, es más torácico. O sea que en el caso de la mujer no mueve tanto la barriga, sino más la expansión del tórax, ¿no? Ya va mirando y va contando. Y debe dar un número, un valor. Y lo encaja aquí en la receta. Y las pulsaciones, lo que habíamos dicho ese día. En el examen físico yo les decía, miren el ojito, no es que yo soy odontólogo y no le voy a mirar el ojo. Sí, el examen físico es general. El hecho que usted sea odontólogo indica que no le va a hacer una inspección general al paciente. Hay algo que se llama retinopatía hipertensiva, que está caracterizada por lo que les decía ahorita, como un enrojecido, la parte esclerótica, esclera o la parte blanca. La piel también se le mira al paciente, al paciente. Quiere decir que no, porque soy odontólogo, no le voy a mirar el brazo, no le voy a mirar las manos, no le voy a mirar las uñas. Soy odontólogo, pero miro todo, ¿no? De hecho, usted le mira las uñas a la persona. Para descartar por ejemplo anemia, se le mira las uñas a la persona, las uñas tienen muy blancas. Y hay que analizar otra cosa que incluso yo diría que hay que tocar. El llenado capilar. ¿Qué es el llenado capilar? Usted presiona la uña, está roja, pero cuando la presiona, ¿cómo se pone blanca? Entonces la suelta y cuenta cuántos segundos tardó en ese llenado capilar. Dicen los expertos que no debe pasar de 3 segundos porque si no se asociaría con un trastorno circulatorio. Ahí está. Luego miramos el cavidad oral. El compañero había mostrado reacciones liquenoides. Ahí están. Es un líquido, yo les decía que es como una plantilla, un alga. Y esto está asociada al uso de medicamentos. Por eso pueden estar en boca. Y algunas lesiones, como moretones, que esto que vemos aquí, lesiones vasculares, como petequias también, que están asociados a extravasación de líquidos o trastornos cardiovasculares. Entonces los exámenes, no, yo soy odontólogo, yo no tengo por qué saber del electrocardiograma, pero por lo menos en lo que revise el reporte. Hay pacientes que vienen con su folder y todas las hojas de todo y no indican que usted no le haga valoración. ¿Qué es valoración? Atención. ¿Qué es atención? Revisarle lo que tiene y listo. Y para eso está Google, usted hace la búsqueda allí. No enfrente del paciente, trate de hacerla antes. Arritmia, isquemia, infarto, mire todo lo que puede estar detectado o determinado en el electrocardiograma. Así que parece que es válido tener un electro. Si lo podemos ordenar, si lo sabemos de eso, si no, revisión médica y el médico se encargará de mandarlo. ¿Será que mandamos exámenes de sangre? Totalmente. Que no solo ordenar un hemograma completo, o una química sanguínea, o una biometría hemática, que al final es lo mismo, más para ver cómo están las células rojas, cómo están las células blancas. ¿Sí? ¿Qué se detecta ahí? Bueno, anemias, que hace parte de el espectro cardiovascular, más que todo está asociado de pronto a un déficit. Ahí hacemos un paréntesis, hablemos de anemia. ¿Anemia qué es? No es más sino una baja, ¿no? Un déficit, una disminución, o como dicen los textos, una depresión, una caída del valor de las células sanguíneas, sobre todo los eritrocitos, los rojos. ¿Sí? Se ve reflejado en la hemoglobina, porque acuérdense que es la que transporta el oxígeno. Entonces, pueden haber valores subnormales o por debajo de la medición normal. Me van a encontrar un recuento de hemoglobina usualmente de 12 a 14 y de 14 a 16 en hombres, mucho más por debajo de lo normal. Entonces el 12 ya sería 12, sino puede estar en 8, ¿sí? Puede estar en 9. Debajo de 9 ya es anemia. ¿Alguno le han diagnosticado anemia de acá del semestre y con qué valores? ¿Le han diagnosticado? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el paciente con anemia? Para resumirlo, para que ya no tengan que poner anemia. Ya no tienen que poner anemia. El paciente con anemia resulta que como tiene bajo el aporte sanguíneo va a tener bajo un poco de cosas como el oxígeno. Si no hay oxígeno en la circulación, no tenemos un desarrollo celular correcto ni un comportamiento celular adecuado. Y eso a nosotros como odontólogos, ¿cómo nos afecta? ¿Será que si yo le saco una muela a alguien normal y le saco una muela a alguien
del déficit que hay en el aporte de oxígeno nutricional y demás. Entonces, ¿qué se hace con el paciente anémico? Uno, yo enseguida lo mando con el médico, o dos, lo mando con el médico, que el médico le empieza a dar agar con frijol rojo, ya eso lo hace el médico, o sea que ya no vayan a escoger anemia. Anemia es en realidad eso, ya, ahí hicimos anemia. Lesiones características de anemia en cavidad oral, una lesión que se llama atrofia de papilas. El paciente saca la lengua y la lengua está roja, lisa y brillante. ¿Por qué atrofia de papilas iguales? Por lo mismo, porque no había aporte de oxígeno, no puede haber formación, no puede haber desarrollo, no puede haber un adecuado aporte. Ahí está. Pero esto se maneja normal, se está controlado. Policitemia, lo contrario a anemia. Si mandé a poner policitemia, ya no va a policitemia porque se lo puede decir el exceso de glóbulos rojos, o sea, lo contrario. ¿Cómo pasa la persona? Roja, uñas rojas, cara roja, palma de la mano roja, nariz roja, todo rojo. ¿Qué pasa aquí? Digamos en comparación con el anterior, hombre, que aquí la predisposición a la aparición de trombos es mayor. Claro, tenemos mayor afluente sanguíneo, por ende más predisposición. Por eso la persona dice: yo me tomo una espinita para que la sangre no esté tan espesa, para que no me vaya a dar un derrame, dicen por ahí, ¿cierto? Para que no me dé un derrame. Se refiere a eso, una lesión arterial producto de esta manifestación. Infecciones también se detectan en el hemograma. Acuérdense que el hemograma nos habla de leucocitos, de linfocitos, nos habla de neutrófilos que están pendientes en las infecciones. Yo creo que está pendiente con la infección. Si yo veo neutrófilos altos, digo, no, hay infección por allí. Si veo eosinófilos y basófilos, puedo pensar en alergias y parasitosis, por lo general. También le podemos mandar un TP, un TPT, tiempo de sangrar glicemia. Aquí estamos matando el pájaro de la coagulación enseguida. Ya ni que poner coagulación. ¿Por qué? Fácil, los trastornos de la coagulación vienen de diferentes órdenes o están categorizados de acuerdo a su impacto, ¿sí?, en la cascada que ustedes aprendieron. Esa cascada la conocen ustedes más que nadie, la cascada de la coagulación. Y entonces resulta que hay un impacto de la cascada en tal factor y eso se ve reflejado al final en el proceso de la coagulación. Eso le llaman síndromes hemorragíparos. ¿Qué son esos síndromes hemorragíparos? Hombre, son aquellos trastornos por medio del cual el paciente experimenta o presenta un sangrado durante, ¿sí?, o después de un procedimiento. Ese después puede ser un postoperatorio temprano o un postoperatorio tardío. Un postoperatorio temprano es: le saqué la hora y en 2 horas me está llamando, doctor, ¿sabes que todavía se ha ido sangrando después de la extracción? Un postoperatorio tardío: doctor, ya van 7 días que le hicieron la extracción y todavía tengo un poquito de sangre aquí en la herida. Y entonces vienen los trastornos plaquetarios, la hemofilia, ¿sí?, los trastornos trombocitopénicos o púrpuras que llaman los libros de medicina oral. Y el plan de manejo para esto es muy fácil. Ahí está, lo primero, el ordenamiento de examen. TP, tiempo de protomina, el parcial de tromboplastina, que es el TPT, un tiempo de sangrado, a ver si esta persona, en el horario que le toca sangrar, en los minutos que le toca sangrar, que no deben ser los 6 minutos, se pasa del sangrado, o en cambio está ahí puntualito con el sangrado. La glicemia, si toco el tema de glicemia, no habría diabetes. La glicemia, elevación de la glucosa en la sangre, ustedes más que nadie lo saben. Es más, traemos un diabético y nos da sopa y seco de diabetes ahora mismo aquí, y más si el que lo ve es un especialista diabetólogo. Profe, ¿y esa diabetes qué pasa? ¿Por qué creen ustedes que da la diabetes? ¿Por qué da? Y el azúcar, ahí está. Todo el que tenga azúcar en casa tiene diabetes. No, ¿verdad? ¿Por qué más? Por una deficiencia. ¿Verdad? Poca producción de insulina, la tenemos. ¿Qué más? ¿Cómo? Predisposición genética, que para mí es de lo más importante que hay. Cuando usted viene con la genética, así no fumen, le da cáncer de pulmón. ¿Se ha notado? Que hay gente que
se gana cáncer de pulmón y dice, caramba, en mi vida de pronto el día que agarré el cigarrillo lo solté y tengo cáncer de pulmón. ¿Qué otro? Puede ser. Y hay otra que es inmunitaria. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un infiltrado linfocitario dañándome las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, que ustedes conocen más que yo por histología y por anatomía, sabrán que hay un déficit en la producción para el control. Otra, la mala utilización de la misma insulina. Otra, la mala utilización de la glucosa en los receptores, donde debe llegar. Entonces, mire, ya ahí estamos prácticamente matando el tema de diabetes. ¿Por qué? Porque es que quedo yo como un diabético, además de saber qué tienen los valores altos, saber cuáles son los valores rangos. Por ahí colgate de una guía práctica y digo, si usted le toma el azúcar a alguien hoy y le sale 116, por ejemplo, o 120 incluso, ¿será diabético? No. Vamos a suponer que la persona cumplió el viernes pasado. La persona le encanta un pudín que venden en Machi, que es de arequipe con guayaba. Y la persona, después que compartió el pudín con toda esa cantidad de gente que fue a su fiesta, que fueron 3, se queda con dinero. Lo más lógico es que le saben de glicemia de hoy, ¿cierto? El de alto. Yo no le veo lógica a eso, ¿no? Yo no le veo la ilógica a eso. Porque más bien tendría que ser la historia para ver si no sufrió usted de hígado graso, esteatosis hepática, síndrome de malabsorción, trastorno de colon irritable, o algo que le enlentezca un poco el metabolismo. Eso es lo que yo investigaría, porque eso hace que la misma persona vaya el lunes y todavía tenga, o sea, no es raro. Entonces le miran el examen de 100 y dicen, ay, eres diabético, ¿cómo es posible? Y ya lo mataron. Claro que aquí tenemos muchos especialistas en matar. Nuestro sistema de salud tiene muchos especialistas en matar. Enseguida hay un alza de la presión, algunas enfermeras, no, es que toman drogas ya. Tienen que iniciar el tratamiento. Imagínense, tienen que iniciar el tratamiento. O sea, son enfermeras asesinas, y enseguida quieren matricular a la persona con el uso del fármaco. Lo mismo pasa con la glicemia. Entonces la guía dice, ese valor es hiperglicemia. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que tiene azúcar alta y que puede ceder a algún manejo, digamos, con una dieta, con un ejercicio. ¿Sí me van a entender? Y no matricularlo, no, ya. Tómese una de glibenclamida y una de metformina de por vida, señor. Usted ya no mataron. El otro valor que dan es el de mayor a 126. Dicen, si se toma dos veces la glicemia en ayunas y las dos damas de 126 o más, sí puede ser diagnosticado como diabetes. Ese sí. El anterior, que tendrían que hacer? Tendrían que hacerle un seguimiento y ordenarle otro. ¿Sí me van a entender? A ver cómo le resulta el de 116 para que no lo vayan a matar. Y el que sí es diabético en una sola, según esa guía, es aquel que tiene 200 sí o sí en una única toma. Ya. 200 miligramos por mililitro de azúcar. Entonces ahí está. Ese sí diagnosticado según la tabla de diabetes. Entonces mire, ya tenemos eso. ¿Qué hace el azúcar? Forma placas, como lo dijeron algunos compañeros. Esas placas que bloquean los vasos sanguíneos. Si hay placas, entonces tenemos un problema propio, la hipoxia. Y además se afecta en la síntesis del colágeno en el tejido conectivo. Si yo tengo problemas de hipoxia y si tengo alteraciones en la síntesis del colágeno, porque hay muchos OH, muchos COH, que son ¿qué? Ustedes lo vieron en bioquímica. ¿Qué son los COH? No los han visto en bioquímica. Que son los famosos COH que andan por ahí. OH, ¿qué son? Exacto, los grupos hidroxilos, los radicales, que en exceso, liberados, hacen maldad. Leanlo para que vean que no lo estoy inventando yo. Entonces, ya vimos diabetes, ya no hay que poner diabetes, porque profesor, ¿y qué hacemos con el diabético? Pues muy fácil. Tengo claro los valores, tengo claro problemas de cicatrización. Cuando le hagan la exodosia debe ser controlado, ¿sí?
debe ser controlado y además debe explicársele que a los 7 días no va a cicatrizar como el otro cristiano normal que yo atendí, ¿cierto? Porque él tiene problemas de cicatrización y eso se lo tienen que advertir al paciente diabético. Profe, con anestesia no pasa nada porque yo lo he hecho resonancia diabética y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si tiene la glicemia en 200 y usted ve el paciente y la paciente es flaca, pero flaquísima? Controla su dieta, hace ejercicio y está todo bien. Usted puede hacer un ejercicio, vamos a remitirse al diabetólogo para ver qué dice, porque le va a hacer una extracción y en esa misma hoja el diabetólogo le escribe por la parte de atrás: si yo le bajo más la glicemia, es decir, si le aumento más las drogas para bajarle la glicemia, me puede generar un shock hipoglicémico. ¿Qué hacemos con esa nota? ¿Qué harías tú? No sabría qué hacer, pero piensa algo. O sea, nunca se quede delante del paciente como, ay, no sé qué hacer. Porque el paciente se va deprimido, ¿cierto? ¿Qué harías tú? Oye, Canio, tú siempre crees que te señalo, pero no, o sea, deja ya ese síndrome de persecución. Lo entendemos así. ¿Ustedes serían tan atrevidos de mandarle más medicamentos? No. Si el médico dice que le da un shock, atiéndalo así. Pero ¿a qué se debe ver? A que sus cifras las está manejando en esa rango. Ustedes han visto que todos los diabéticos manejan el mismo valor. Ese es como hacia el hipertenso. No todos los hipertensos manejan 140-90. Diga dicho eso, tómenla para que vean que todos no manejan 140-90. Sobre todo la glicemia, los valores son muy variados. Miren la tablita, entonces ya no diabetes ni cuál fue la otra, ya no coagulación, ¿ok? Porque ustedes ya lo saben, y lo saben de manera práctica. Tiempo de coagulación, entonces miren los valores. Las plaquetas, eso lo saben ustedes más que yo, el valor no excederse de 450, no bajarse de 150, pero hay algo que se llama desviación estándar. Desviación estándar es que si alguien llega con 140.000 plaquetas, no. Tienen plaquetopenia, está grave, no, pueden descender en algunos trastornos. También pueden elevarse un poco, pero hay que tener en cuenta que el grado de desviación estándar, la subida o la bajada, no sea muy alejada, ¿sí? O muy acentuada. El tiempo de sangrado, miren, de 3 a 7 minutos. Eso se puede hacer, hasta los pruebas consultas. Saca una muela y ve que alguien está sangrando y ve que alguien está sangrando. ¿Cuál es la medida inicial que hace? Lo aprieta con una gasita. Ya. Y reloj en mano con el tiempo que está allá. Apriete la gasita por el tiempo que está ahí. Se está haciendo, no, vamos a hacer práctico. Vamos a partir de 3 minutos. Soltó. No siguió sangrando. Está bien. O sea, el tiempo de sangrado del que está dentro del rango de normalidad se detuvo inmediatamente, solté a los 3 minutos. Una prueba. Es un tiempo de coagulación de protrombina, miren, 10 a 14 segundos. El INR, alguien lo mencionó aquí la vez pasada, yo se lo escuché a alguien. Pero el INR, ¿a quién se le manda? No a los normales. Yo he visto que hay laboratorios que se lo mandan a las personas normales, pero si alguien está normal, va a dar normal. El INR en realidad es quien se le ordena, el que está anticoagulado. ¿Ya? Para eso el INR. Es simplemente un índice, él traduce índice normal, estandarizado o ratio, como le llama el autor, y es para medir una de las medidas de la coagulación a través del uso de fármacos, a ver qué tan funcional está siendo esa vía. Simplemente es una medida de la coagulación. Tiempo de trombina que está de 9 a 35 segundos, miden el fibrinógeno, los derivados de fibrina y el dímero. ¿Por qué miden el fibrinógeno y los derivados de fibrina, de la degradación, perdón, de la fibrina? Porque ustedes cuando vieron la cascada de coagulación vieron que la conclusión de la cascada de la coagulación es la formación de qué? Del coágulo de fibrina. Eso fue lo que ustedes vieron. Que si les mostraran un gráfico que hay en un coágulo, plaquetas, fibrina, células rojas y todos acumulados ahí en un bulto. ¿Listo?
Pero ¿qué pasa con ese bulto? Como preguntaba un estudiante, profe, ¿qué pasa si el coágulo le sigue creciendo en la boca de la persona? No le va a seguir creciendo porque hay algo que es un modulador del coágulo, o sea, algo que se encarga de la reabsorción. ¿Cuál es? Ustedes lo vieron. El plasminógeno en plasmina. ¿No vieron la plasmina? Eso lo vieron. O sea que yo tengo un formador, pero también tengo que tener un regulador porque si no los coágulos se les salieran de la boca a la gente o no pudieran hablar porque el coágulo es tremendo coágulo en boca. No, el que crece arrasa, no punto porque hay una reabsorción. Entonces por eso se habla de el coágulo de fibrina, el final, y la plasmina que está encargada de reabsorber el coágulo. Eso lo saben ustedes más que yo, pueden buscarlo. Listo. De fisio, lo vieron en fisio. Eso no es cierto. Sí, eso lo dan en fisio. Ustedes dominan eso de fisio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando se hacen muchos seminarios se absorbe poco. ¿Se han notado? Pero yo ahora aquí se lo expliqué práctico. Ya. Ustedes lo tienen que sí o sí lo aprenden. En el parcial ya lo pueden resolver de mejor manera porque ya lo aprendieron en práctica. Por eso les digo, no, el grupo que va a exponer en el anticuerpos, eso lo duermen ustedes. Se van a dormir. Que sea negativo, se van a dormir. Mientras ven el título, trastorno de la corazón, y empiezan a hacer así. Ya. Entonces, por eso. Ahora, ¿cuál es su misión? Complementar lo que yo les estoy dando. Esa sí es su misión. Porque voy a hacer preguntas de cosas que no están ahí relacionadas con el tema. Mire que lo estoy diciendo. Interconsulta y remisión, pues claro, necesitamos interconsultar en los cardiovasculares, en los diabéticos y en los de la coagulación. ¿Cuándo? Cuando no tengo claro cómo hacer manejo. Si el paciente está haciendo un correcto manejo de la enfermedad. ¿Cuándo? Cuando no estoy seguro si el tratamiento le está haciendo el efecto adecuado. No sé si han oído pacientes que dicen, ay, me mandaron una droga, pero no me está sirviendo o no me sirve. Si hay que el doctor me la ha cambiado. ¿Cuánto más? Cuando hay manifestaciones clínicas asociadas a la enfermedad siendo que está siendo tratado. Y 4, el más obvio de todo, cuando no está siendo tratado. Entonces, miren, asesoría, ayuda por parte del médico, información para aclarar inquietudes y hacer análisis más exhaustivo. En un consultorio que debe tener tensiómetro, sí, termómetro, sí, el oxímetro que se puso de moda. ¿Para qué servía el oxímetro en el COVID? ¿Para qué servía? Todo el mundo lo tenía en el COVID, no me digan que no, si no sabes. El oxímetro lo tenía todo el mundo, tenía oxímetro en casa. Le pellizcaban el dedo a uno, ¿cierto? O usted se andaba, o el familiar, ¿para qué se pellizcaba el dedo? Para medir la saturación de oxígeno. No actúen como si no hubieran vivido la pandemia. O como si no la hubieran vivido pasionalmente. Soporte de oxígeno, claro. Podría pasar que alguien haga, digamos allí, un shock de hipotensión, se le baje la presión. Alguien en su consulta puede quedarse con dificultad para respirar y hacer un cuadro de disnea, claro. Alguien se le puede estar ahogando, claro. Alguien puede hacer una reacción de alergia repentina a un anestésico y darle un angiodema y empezarse a ahogar, claro. Se necesita, pero es que los consultorios de ahora no tienen esto. Pero en realidad todo se necesita. El soporte que es manual, que ahí está mostrando cómo la persona, el operador lo aprieta para mandarle oxígeno. Pero es el mismo de la maletica, que no es manual, sino que tiene un cilindro que es el que le aporta ese oxígeno. Vasodilatadores, ¿quién habla de vasodilatadores? Aquí no veo vasodilatadores. Hay que tener un vasodilatador. Y la mejor vía, la sublingual, eso lo vieron en fármaco, dentro de las vías de administración de las drogas. Dijeron el profesor el primer día, hay una vía enteral y una parenteral. ¿Por qué tan rápido? Porque es que las mucosas son consideradas vías de rápida absorción. No sé si usted ha experimentado que se echa una gota en el ojo y al ratico ya le está pasando por la nariz. Y al otro ratico siento el sabor de la gota. ¿No les ha pasado? Es la absorción rápida. Rápido. Usted la tiene ahí. El paciente hizo, por ejemplo, el de angina. Un paciente con angina que se toca el pecho, ahí está. Vasodilatador inmediatamente sublingual. Tómelo.
Ventajas de la vía sublingual es que si no le gusta o le sabe feo, la puede escupir enseguida. ¿Ya? Que se puede incluso controlar el metabolismo, que si se hace alguna reacción se puede escupir enseguida la droga. El verapamilo, aquí hablamos de, o aquí mencionó los bloqueadores de los canales del calcio, importante, ¿no? En la contracción, para ocasionar o inducir un poco la relajación en estos pacientes con dolor precordial o torácico. Ahora, no confundir ese dolor precordial o torácico por el infarto, o por la angina, o como les decía yo, por una cardiopatía isquémica, no confundirlo con el moderno que es la osteocondritis. ¿Han oído hablar de eso? Que hay jóvenes que les dan dolor aquí, van al médico, lo revisan, no, eso es estrés, y entonces tienen una osteocondritis, te voy a mandar a acetaminofén. Nadie ha escuchado eso por ahí. Negativo en sí. Búsquenlo. Osteocondritis. Plan de manejo general, ahí está. Miren, historia clínica para todos. Tomar la presión arterial dentro de la historia clínica para todos. No quieren estar hablando de los hipertensos. De hueso. General. El anticoagulado. El diabético. ¿Qué pasa con un diabético cuando usted lo entrevista? Por lo general dice, doctor, yo soy diabético y soy hipertenso. Vienen con el combo completo. Por eso está metido en esta película. Porque es que el diabético no es un capítulo aparte. ¿Ya? Entonces la persona necesita o requiere, ¿sí?, de tomar presión arterial. Tranquilidad en la consulta, eso es general para todos. Charla breve con el paciente ahí rapidito. Procedimientos corticos, trate de hacerlo o seccionarlos. Miren, algunos recomiendan los sentantes, otros recomiendan los cuadrantes. Sí, doctor, que vamos a hacer algo en toda la boca. No, espérese, cuadrante 1 hoy, cuadrante 2, 8 días, cuadrante 3, 15, cuadrante 4, 22 y así. Conservador posible, sí. Conservador significa que cuando se hace un tratamiento no se extienda tanto, sino trata de limitarse a donde está la afectación que se está tratando. Por ejemplo, si va a quitar una calle, hay gente que por seguridad le quitan toda la corona al diente. No. Procedimientos conservadores. Anestesia local profunda y duradera, el uso del vasoconstrictor. Utilizar la fórmula de miligramos por kilogramo de peso, ahí está, 7 mg. ¿Sí? Por kilogramo. Entonces, simplemente usted dice que si por 1 kilogramo de peso son 7 miligramos de anestésico, pongan el peso de su paciente y hacer las reglas. Si utiliza la fórmula, puede utilizar los anestésicos. ¿Qué pasa? Que por ahí la AHA y la ADA, AHA significa American Heart, Asociación Americana del Corazón, y la ADA, la Dental Americana del Hierro. Traten de no excederse de 4 cálculas o cartuchos por paciente. A mí me parece lógico. Luego, entonces, esa cumple con la número 3 de procedimientos cortos, perdón, 4 de procedimientos cortos. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un procedimiento corto, no tengo por qué pasarme de 4 cartuchos, que ni de 3, ¿sí se dan cuenta? O sea, está relacionado. Lo que dice la Asociación del Corazón. La aspiración previa, sí, siempre hay que hacerlo. En este caso, no acueste demasiado al paciente. Hay un término que se llama hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática quiere decir que la persona está muy acostada. Orto es recto, es decir, y se va a levantar. Muchos de ustedes, incluso que son tan jóvenes, cuando se levantan ven copullos y estrellitas en el cielo. Esta persona que tiene trastornos cardiovasculares con mucha más razón se va a ver afectada. Pero su evidencia es espalda ligeramente hacia arriba. Procedimientos parciales por cuadrante, asepsia, antisepsia, profilaxis antibiótica, ya vimos los casos, endocarditis, vasculopatía, reumática, soplos, por ahí mencionaron una que era una cardiopatía uteroplacentaria, alguien la mencionó. Okay. Tener hemostáticos en la consulta, sí. Irrigación con suero fisiológico combinado con agua oxigenada. ¿Ustedes vieron el agua oxigenada? ¿Saben a qué sí? Ustedes vieron los tipos de bacterias, ¿cierto? Allá no viene el melón. Esas cuales matarían, cuales ahogan en su veneno, si es oxigenada. ¿Cierto? Pongan el lógico. Entonces, tener hemostáticos
fluoruro, yo utilizo el de las esponjitas. Esta esponjita lo uso yo, es resolvible, se mete en el alveolo, se sutura y ya. Listo, es un hemostático. Sobre todo en las personas que tienen estos antecedentes cardiovasculares. Aunque a veces hay sangrados que no tenemos determinados por qué. La sutura también, miren, ahí están introduciendo una posición en el alveolo. Entonces, a mí esa me quedó incompleta. Pero yo se la puedo completar. No escupir después del éxodo 11, desechar la gasa, ¿sí? Después de 2 horas. Antes había una costumbre, la persona le daba a usted la gasa, ¿cierto? Hace años, ustedes no habían nacido, mordía la gasa y afuera del consultorio estaban el poco de gasa llenas de sangre en los pisos, porque la persona le daba, incluso hay algunos que la intentan escupir en la caneca dentro del mismo consultorio delante del mismo doctor ahí. Si ya yo les dije que el proceso de sangrado tarda unos minutos, usted entiéndase más. ¿Qué le ayuda a la gasa? Ayuda a que el coágulo sea más consistente. Acuérdese que la persona es un ser humano que ahí dice, hay polvorín llega y tose. ¿Será que el toser no desanudará un poquito el coágulo? Alguien que estornuda fuerte o tose acabando de salir, o el que empieza a hablar y a contarle la historia al otro de todo lo que le pasó. Entonces, eso es importante. Les voy a mostrar algo más, pero no estoy explicando la presentación. Tomen atenta nota. Tengo 10 minutos porque a las 1:30 nos también, por orden, vamos a respetar el microtiempo. Entonces, primero debemos el bebé. Ya embarazo no va ahorita, pero bueno, tengan ahí sus presentaciones. Mejor dicho, ya no van a seminarios, de ahora en adelante las clases las voy a hacer yo. Acuérdense que el acuerdo era solo los que levantaron la mano ese día. Entonces después se vieron varios levantamientos, pero la idea es que sean espontáneos. Y si empiezan a levantar la mano después va a ser como mucha presión. Es más, ¿quién fue el que levantó la mano el primer día? Solo 3, ¿verdad? Caso, lactancia, pubertad y menopausia. Hay varios ahí, pero vamos a lo básico, vamos a lo que ustedes quieren saber, o a lo que deben saber. Cambios biológicos, ajustes y adaptaciones hormonales, sí, están relacionados con los diferentes estados, pero no son enfermedades, hay que ser realistas. Entonces no se puede tratar a una persona en esta condición como enfermo porque no es enfermedad. Mire que dice el capítulo se llama estados especiales. ¿Qué ocurre? Que hay una modificación tal como lo dice la diapositiva en su estado de salud general que usted como odontólogo tiene que tener en cuenta al momento de hacer el protocolo de atención o protocolo de manejo. En el caso del embarazo, ahí está. Mire usted que hay varias hormonas que se liberan y eso explica efectos como, por ejemplo, por ahí yo he visto artículos que dicen inhibitis y periodontitis asociada al embarazo, por ejemplo, hay un artículo por ahí. Me parece muy pertinente el artículo, ¿por qué? Porque quiere decir que hay una serie de cambios hormonales que pueden incidir en la encía, en el periodonto como tal. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos, por ejemplo, varios casos, como el hipertenso que toman una serie de drogas como el nifedipino, por ejemplo, que estimula el crecimiento de la encía. Entonces se ve la hiperplasia gingival. En el caso de embarazo también hay hiperplasia gingival en algunos casos. Hay enfermedad periodontal, hay caries, hay varias asociaciones importantes. Miren ustedes que hay varios sistemas implicados, como por ejemplo, aquí vamos a irlo señalando para que ya está. El sistema endocrino se ve afectado, o sea, hay las tiroides, que son de la glándula del grupo de glándula, puede presentar una alteración en la función, las suprarrenales que están asociadas con los corticoides, la hipófisis y el páncreas también. No sé si han oído que hay diabetes asociada al embarazo. Hay un tipo de diabetes asociada al embarazo, entonces tenemos un trastorno asociado a eso. En cavidad oral entonces también hay lesiones
Pero como vamos a hacer historia clínica, que es el nombre básico de todos los protocolos, entonces hay que determinar lo mismo que les digo ahorita: toma de tensión arterial, sí, en este caso frecuencia respiratoria, porque mire que ellos explican que hay un mayor requerimiento, ¿sí? Porque la actividad está aumentada, eso es importante. Tener en cuenta factores como la hipoxia, que también lo hemos venido mencionando en otros trastornos, bueno, esta es una condición, pero tener en cuenta de que es un factor que puede presentarse, que puede alterar de alguna manera incluso los procedimientos de cardiovascular. Asociado a bueno, están los factores, expansión del útero, elevación del diafragma, en fin. Último trimestre, miren ustedes, disnea con los cambios posicionales. Pero bueno, eso no hay que decirlo. A veces usted por lógica ve una persona con una barriga tan grande y de lógica dice no la va a ajustar por completo en la unidad, sino siempre debe tener un cierto grado de angulación. La presión arterial se puede ver elevada, por eso les decía ahorita que la toma de presión arterial es importante en todos los casos. No es mucho, de 15 mmHg, ¿cierto? O 30 mmHg, según estemos hablando del sístolo diástolo, es incremento, pero no es mucho, pero no deja de ser un hallazgo de importancia en el protocolo de manejo. Se habla de casos de preeclampsia, ¿ok? Miren ustedes que el pre significa antes del parto en la semana 20 de gestación y hay elevación de la presión arterial. Se detecta en algunos exámenes de laboratorio, como la prueba de orina, el médico detecta la presencia de proteínas en la orina. Me viene y dice: "Ay, tienes albúmina ahí, te salió la albúmina positiva en la prueba". O sea que hay algo que ustedes vieron en histología que se llama el glomérulo renal, ¿cierto? Que se encarga de filtrar. Y cuando las moléculas que pasan por ahí son muy grandes, porque tienen un tamaño de filtración, que eso viene dado en Daltons, y tiene un límite hasta tantos Daltons, la molécula de albúmina es grandota y él daña esa estructura y se pasa. Y aparece en la prueba donde no debiera haber. Es por eso hay que hacer seguimiento tensional. Bueno, la radiografía ustedes saben, ¿no? La protección, pero ese chaleco que está ahí, yo no lo comparto porque a veces no llega a tapar la tiroides, y ya dijimos antes que había trastornos o complejos hormonales, que había alteración endocrina y que la tiroides está involucrada. Entonces no me parece pertinente mandarle yo radiación a la tiroides habiendo dicho esto. Hay unos que tienen una pestaña, la persona se lo sube y es como un cuello estilo chaqueta de esas de Simón Bolívar y le protege la tiroides. Importante ese aspecto. Ahora, importante, bueno, enfermedades infecciosas, tenerlo en cuenta. Está, digamos, asociado aquí ya hicimos una transición a la lactancia. Sustancias tóxicas, enfermedades infecciosas, tuberculosis, sustancias radioactivas, quimio, o presencia de ERP, por ejemplo. Pero más es esto: cuando usted va a ordenar antibióticos, ya llámese embarazo y llámese lactancia, igual debe haber precaución. Por lo que estamos viendo ahí, es muy probable que la mamá le esté pasando a través de la lactancia el fármaco que usted le está mandando. Entonces, una de las precauciones que tenemos que tener en cuenta es los periodos de lactancia, los horarios. Eso es importante para poder establecer así nuestro protocolo de manejo. Importante, bueno, la interconsulta, sí, hay que